Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Hoy estoy muy contento de tener como invitado a Fran López, cofundador de Clientify. Hola, Fran. Hola, Jan, ¿qué tal? Muy buenas. Muy Encantado de buenas. saludarte. Pues yo es un placer también. Tengo que decir que me puse en contacto contigo a raíz de comentarios positivos de nuestra comunidad, ¿no? De alumnos en Growth Hacking Course, que hablaban súper bien de Clientify como una herramienta que están usando y una muy buena alternativa. Entonces, lo primero que te tengo que decir es enhorabuena porque cuando se desarrolla un buen producto, se habla bien de este producto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que nos ha costado llegar hasta aquí, pero bueno, yo creo que sí, que tenemos un producto que soluciona un problema bastante concreto. Vale, pues esto lo vamos a hablar. Lo que suelo hacer es, como en deporte, empiezo con 5 preguntas rápidas. Me vas respondiendo de forma rápida y luego entraremos más en detalle, ¿no? ¿De dónde eres y dónde estás viviendo? Pues mira, yo soy de Almería. Para aquellos que no sean de España, Almería es una provincia muy, muy pequeñita en el sur de España y se caracteriza por el sol, la playa, la agricultura, pero no por la tecnología. Pero bueno, soy orgullosamente de Almería, parte del equipo está en Almería, pero yo actualmente resido en Nueva York. Bien, pues esto lo vamos a hablar también luego. Y entonces, ahora que estás en Nueva York, cuando tienes que desconectar y descansar, ¿dónde vas y qué haces? Bueno, la verdad es que el problema aquí en Nueva York es que hay demasiadas cosas por qué hacer, con lo cual aquí el problema es no pensar qué hacer, sino cómo seleccionas qué hacer, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que uno de mis hobbies favoritos no tiene mucho glamour, ni a lo mejor puede parecer muy cool, pero es simplemente pasear por la ciudad. Eso me permite pensar, me da paz y me da tranquilidad y además me entretiene, ¿no? Porque el people watching es una de las principales deportes que se practican aquí en Nueva York. Vale, o sea que Uber no se está forrando contigo porque vas andando, ¿no? Voy ando más de 20.000 pasos al día, o sea que... Bueno, ahora hace un poco más de frío y a veces cojo el metro cuando hace mucho frío, porque hoy precisamente hace mucho frío, Sí. pero generalmente, Mucho generalmente frío no. que es para alguien de Almería. A ver, cuéntanos. Pues -1 grado, -2 grados bajo cero. Vale, 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 Sí, vale. Bueno, esto lo vivimos en Madrid también. sí, 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 Vale, sí, ¿cuál sí. es tu fortaleza más importante, Fran? Bueno, yo creo que es la resiliencia, ¿vale? Al final, eh, el no darse por vencido y el estar eh, focalizado en un proyecto, en un producto, en una empresa y pese a muchísimas inconvenientes, problemas y, bueno, pues obstáculos que no hemos encontrado a lo largo del camino, pues al final siempre estamos sacando el lado positivo de cualquier problema, ¿no? Entonces, el sacar ese lado optimista o ese lado positivo de cualquier obstáculo, yo creo que ha sido lo que nos ha hecho llegar hasta aquí y bueno, es una característica propia de mí mismo, ¿no? Ok, genial. ¿Y cuál es el riesgo más importante que has tomado hasta ahora? Pues quizás el dejar un trabajo full time, un trabajo entre comillas cómodo y bueno, pues el dejar un sueldo estable a final de mes y bueno, el pegar el salto un poco al vacío, ¿no? Al final no es fácil tomar esa decisión. Afortunadamente, yo creo que a veces la gente no es libre para tomar esas decisiones porque tiene una serie de responsabilidades, de compromisos familiares, económicos, financieros. Ujú. Yo el día que lo tomé, pues no tenía esas obligaciones y afortunadamente pude pegar ese salto, ¿no? Siempre con un poco de red. Yo animo a la gente a pegar ese salto, pero siempre hay que tener un poco de red, ¿no? Porque si no, la leche puede ser importante. Ok. Cuando dices red, ¿a qué te refieres? ¿Qué recomiendas? Bueno, me refiero a que ya, bueno, pues el producto tenga al menos una validación por parte del mercado, que la gente esté dispuesta a pagar por él y que tenga cierta atracción o al menos algo de ingresos, ¿no? Al final se trata de que verifiques que tu producto está solucionando un problema en concreto y que la gente aprecia esa solución del problema, ¿no? Vale, o sea que esto no los vas a contar, ¿no? Creo que es interesante porque por lo visto tú no has dejado todo y has empezado, sino que empezaste en paralelo, ¿no? Correcto. Pues mira, Fran, lo que te propongo es de presentarte y de explicarnos quién eres y qué estás haciendo, ¿no? Justamente. Muy bien, bueno, yo voy a contar un poco brevemente mi biografía. Yo Sí. vengo de Almería, estudié económicas,
aunque digo que tengo un perfil técnico, mis estudios no son técnicos, estudié económicas y empecé en el mundo de la consultoría, con grandes empresas de consultoría, como consultor de procesos de negocio, muy ligado al área de IT de las compañías para un poco de redefinir los requerimientos y redefinir los procesos de negocio de una empresa. Luego, tras varios años, pasé a Telefónica y en Telefónica pues pasé muchísimos años, como 10 años en distintas filiales, en distintos proyectos, lo cual me permitió conocer muy bien la idiosincrasia no solamente de España, sino también de Sudamérica, porque estuve viajando y viviendo en bastantes países de Sudamérica. Ujú. Y finalmente, tras ese paso por esa gran compañía que fue Telefónica, donde aprendí y vi cómo se implantaban grandes sistemas tipo ERP o tipos CRM o este tipo de soluciones, pues pegué el salto a, quería volver a mi casa, quería volver porque mi residencia estaba en Madrid en aquella época, quería Ujú. volver a mi tierra, Almería, y bueno, me moví a la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio pues estuve también bastantes años, ahí aprendí sobre todo las necesidades que tienen las grandes empresas, perdón, las Ujú. pequeñas empresas, y ahí fue donde un poco ligué los dos conceptos, mis dos conocimientos, ¿no? Por un lado, el conocimiento de los sistemas y por otro lado, el conocimiento de las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, al final, ahí fue la chispa que surgió un poco la idea de Clientify, ¿no? El decir, oye, yo sé que la palabra democratizar está muy manida, pero bueno, es que es cierto, intentamos decir, oye, vamos a intentar usar que las pequeñas empresas puedan usar tecnología que las grandes empresas la están usando, pero que no se lo pueden permitir, no solamente por el coste tecnológico, sino también por el proceso de la curva de aprendizaje y por el perfil que deben de tener los usuarios, ¿no? Con lo Sí, cual, pero esa Fran, cuando decidéis, o sea, no sé si decidéis o si tú decides, no sé si sois varios socios a arrancar el proyecto. Am, ¿Es el caso o no? ¿O tú has empezado solo? bueno, el caso es que yo empecé solo el proyecto, ¿Vale? pero bueno, luego a lo largo de este camino pues se han ido añadiendo mucho más equipo, ¿no? Hay otro fundador que entró en una etapa un poco más posterior al inicio, pero bueno, ha estado conmigo desde el principio. Aquí Jan, yo tengo otra lectura, otra idea que transmitir es que en este tipo de viajes, en este tipo de empresas, o aventuras, el ir solo es muy complicado. Yo recomiendo a todo el mundo que busque un co-founder, que busque un socio de confianza, porque el viaje es duro y ir solo, la soledad es muy dura, ¿no? Y al final, y sobre todo que sea un socio que no sea como tú, sea un socio que te complemente, no que te suplente, ¿no? Y bueno, esa es la idea. En este caso, entonces tú tienes un socio tecnológico, ¿es esto? Tenemos un socio estratégico y otro socio tecnológico. Tenemos Vale, somos como dos, aparte de mí, somos dos co-founders más. dos co-founders, vale. Pero en el principio de la idea, ¿no? O sea, cuando decides y dices, oye, que vamos a crear, no sé si se llamaba Clientify al principio, ¿sí? No, Vale. se llamaba Contactator. El primer nombre fue Contactator. Lo que pasa Esto me hace que pensar en Terminator, pero a contactar a lo bestia a sí, leads, ¿no? No sé. sí. Lo que pasa, hicimos un test de mercado y la gente lo asociaba más a citas adultas, para adultos, También, ¿vale? Citas de también. contactos, ¿vale? Con lo cual, Pero como mi eh, mujer a veces escucha este podcast, no iba a decir esto. bueno. Muy bien, pues sí. El caso es que cambiamos el nombre, al final, al poco tiempo lo cambiamos a Clientify y digamos que el detonante fue una misión comercial que fui a Las Vegas, en la cual Sí. que se hablaba de marketing digital y ya empezaban a surgir este tipo de pequeñas herramientas para pequeñas empresas. Y ahí fue cuando dije, oye, yo creo que podemos hacer esto también en España, ¿no? Y ayudar a la comunidad hispana. Lo que me interesa, y esto por curiosidad, ¿eh? Es cómo piensas que tú puedes aportar algo. O sea, el principio detectas una necesidad. am, ¿Cómo arranca este proyecto, ¿no? De Clientify? Porque hoy podéis hacer muchas cosas, nos lo vas a comentar. Pero ¿cuál es el primer nivel y cómo tú veías ayudar a empresas? Está guay, pero esto significa muchas cosas, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el principio? ¿Cómo detectas la necesidad y dices, oye, vamos a construir ahí un producto? Bueno, el caso es que nosotros que quisimos innovar y quisimos mezclar o hibridar dos conceptos, que era el CRM y las redes sociales, ¿no? Vale. Entonces, al principio, el origen Clientify era básicamente un CRM muy, muy sencillito, Sí. pero conseguimos conectar con todas las APIs de todas las redes sociales de tal manera que cualquier interacción que un contacto tuviera con la empresa de cualquier punto de vista, desde cualquier red social, todo quedaba registrado en el muro del contacto. Esto, pues la idea al principio era buena, la ejecución fue muy buena, porque funcionaba todo muy bien, pero al poco tiempo las principales redes sociales empezaron a restringir el acceso a sus APIs, sobre todo LinkedIn, por ejemplo, cortó radicalmente de un día para otro toda su API. Fue un disgusto importante que nos llevamos porque conseguimos hacer una especie de mini LinkedIn dentro de Clientify más potente que LinkedIn, porque le añadíamos las opciones de venta. Y luego, por temas también de privacidad, pues el resto de Facebook, Twitter, las principales redes sociales empezaron a cortar sus accesos a APIs, con lo cual tuvimos que reinventarnos, ¿no? En ese sentido. Al principio, el Clientify que surgió no se parece en nada al Clientify que existe actualmente y, de hecho, no resuelve el mismo problema que resolvíamos antes, ¿no? El problema que intentábamos resolver antes es tener una visión 360 grados del cliente y el problema que tenemos ahora, que solucionamos ahora, es totalmente distinto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, el CRM entiendo que hay muchas personas que saben hoy en día lo que es, pero la idea es de poder gestionar, vamos a decir, cliente, ¿no? Customer, pero también leads, que creo que es muy interesante, ¿no? Toda la parte de antes de que una empresa o un usuario se convierta en un cliente y luego la gestión una vez que es cliente. ¿A partir de qué momento os dais cuenta que hay que empezar a pivotar? Porque al final es lo que nos estás diciendo, ¿no? Se empezó con las redes sociales y luego tenéis que pivotar e ir más a un CRM. Bueno, realmente también éramos un CRM al principio, lo que pasa que el pivotaje no fue hacia el CRM, ¿no? Porque al final nosotros nos gusta denominarnos como una plataforma global de marketing y ventas. Y el CRM no deja de ser una de las funcionalidades más que tenemos, aparte de las 150 funcionalidades que tenemos. Obviamente tiene un peso muy importante dentro de la plataforma, pero aparte tenemos 100 y pico más funcionalidades. Entonces, al final la decisión de pivotar es muy sencilla, es cuando no vendes, cuando no tienes usuarios, cuando no tienes leads, cuando no tienes gente que pruebe tu aplicación y cuando no tienes clientes. Eso es el mejor golpe de realidad que te puede dar el mercado, ¿no? Y al final, pues estuvimos ahí una época muy complicada, estuvimos a punto de desaparecer, pero bueno, y decidimos dar un último pivotaje y lo que decidimos fue empezar a añadir, porque también nos gusta mucho el marketing, herramientas de marketing, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo que, bueno, antes en aquella época, estoy hablando hace 5 o 6 años o quizá menos, pues todo el mundo se puso muy de moda, por ejemplo, MailChimp. Todo el mundo usaba la versión gratuita de MailChimp, pero había un problema y es que toda la información de MailChimp pues quedaba en MailChimp y estaba un poco como no estaba compartida con el CRM, ¿no? Con los CRM, porque MailChimp solamente enviaba emails. Entonces ahí nosotros vimos una oportunidad de decir, oye, vamos a integrar nosotros también un sistema de email marketing para que el usuario, cuando vea el timeline de un contacto, cuando vea la biografía de un contacto, pues pueda ver todo lo que ha pasado con ese contacto, ¿no? Y ahí ya nos enganchamos y empezamos a meter muchísimas más funcionalidades, sobre todo desde el punto de vista de marketing, que eso fue un poco lo que realmente nos diferenció y lo que nos ayudó a llegar hasta donde hemos llegado. Vale. Fran, para que otros fundadores o empresas que trabajan en tecnología se den cuenta, ¿cuánto habéis tardado en pivotar y entender que dónde teníais que ir? Porque decías es que casi estábamos a punto de tirar la toalla, ¿no? Era el último shot, o es así que lo he entendido. ¿Esto cuánto ha tardado entre el principio y en este momento que descubréis algo? Pues mira, eso tardó poco. Donde realmente el principal pivotaje que hicimos fue un poco, es curioso porque no fue desde el punto de vista de producto, fue desde el punto de vista de negocio, porque nosotros intentamos diseñar una plataforma que valiese para todas las pequeñas empresas del mundo, ¿vale? Y lo hicimos también que al final no servía para ninguna de ellas. O sea, lo hicimos tan extenso que no servía para ninguna de ellas. Con lo cual,
el principal cambio, el principal movimiento que hicimos fue, oye, vamos a centrarnos, a focalizar en un nicho muy, muy concreto, vamos a intentar solucionar el problema que tienen ese nicho muy, muy concreto, de manera muy óptima, y a partir de ahí vamos a seguir creciendo, pero vamos a intentar solucionar ese nicho en concreto. Y fue a partir de ese momento cuando todo cambió, ¿no? Al final estamos hablando que en tiempos de desarrollo, pues obviamente desarrollar una plataforma de este tipo pues implica mucho esfuerzo, presupuesto y tiempo, pero al final no era un tema de, al final el problema no era un tema de producto, porque uno cuando crea producto y está enamorado de su producto, siempre piensa que la nueva funcionalidad que va a lanzar va a ser la que lo encumbre. Y es curioso porque siempre nos engañamos, ¿no? Los que somos, porque aparte de CEO soy el responsable de producto, siempre digo, oye, esta funcionalidad va a ser la leche y todo el mundo va a contratar Clientify por esta nueva funcionalidad. El caso es que la lanzas una nueva funcionalidad y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, o sea, no hay un cambio. Y al final nos dimos cuenta que el pivotaje más importante que tuvimos que hacer fue desde el punto de vista de negocio y no de producto, ¿no? Vale. Oye, tengo un montón de preguntas que me vienen, pero cuando dices nicho, ¿a qué te refieres? Porque ya has dicho, es cuando nos hemos puesto sobre un nicho. Sí, nos referimos a un grupo particular de empresas que coincidan o de clientes que tengan una serie de características en común. En nuestro caso, ese nicho fueron las agencias de marketing digital. Las agencias de marketing digital en aquella época y actualmente pues sufren una serie de problemas, como que prácticamente no tienen barreras de entrada. Cualquiera con un portátil y una conexión a Internet puede empezar a ofrecer servicios de marketing digital, por ejemplo. Les cuesta captar clientes, les costaba mucho captar clientes y sobre todo cambiar la visión de un enfoque a proyecto a un enfoque de cobrar por pagar un fee mensual, y luego también les costaba mucho el ofrecer o mostrar al cliente final el valor que aportaba la agencia de marketing. Entonces, el enfocarnos a resolver esos problemas que tenían las agencias de marketing y centrarnos solamente en las agencias de marketing al principio fue lo que nos ayudó pues a empezar a tener clientes fieles y clientes que confiaban en nosotros. Ok. Y decías entonces que tú seguías en consultoría, ¿no? O has dicho, durante cierto tiempo hemos seguido por una parte hasta tener la atracción, ¿no? Y tener los primeros clientes. Correcto. Explícanos un poco esto, porque creo que cuando decimos el emprendimiento es saltar al vacío, creo que hoy en día se puede hacer de manera distinta, ¿no? Lo he visto, por ejemplo, con Metricool, donde Juan Pablo explicaba que ellos hacían este proyecto al principio, el fines de semana, y seguía trabajando, ¿no?, en la empresa durante la semana. Entonces, ¿cómo lo has gestionado tú? Pues algo muy similar a Juan Pablo. Nosotros, en mi caso, una de las cosas que también aprendimos es que al final nadie va a hacer el trabajo sucio por ti, ¿no? Es decir, eso lo digo, el trabajo sucio lo digo el vender, ¿no? Porque los que estamos enamorados de un producto pensamos, oye, vamos a hacer un producto tan bueno que se va a vender solo. Sí, entonces pues pensábamos en diseñar una red muy sofisticada de partners, no sé qué, pero al final nos dimos cuenta que no, que al principio el trabajo sucio lo tienes que hacer tú. Entonces al final, pues en lo que es el desarrollo de la plataforma, desarrollo de producto, pues igual en fines de semana, durante las noches, por las tardes, pero donde realmente ahí tuve que pegar un esfuerzo importante fue que yo al principio pues me tuve que empezar a vender el producto. Entonces, como yo trabajaba por las mañanas, pues yo tenía que aprovechar las tardes para vender Clientify, para hacer demos. Y al final yo creo que estuve muy, muy agradecido porque ese esfuerzo que se hizo, no sé, yo siempre, la gente dice que soy muy pesado, pero siempre lo digo porque, o sea, yo los primeros 100 clientes que tuvo Clientify los traje yo, uno a uno, por demos, o sea, no fue algo que nos vinieran caído del cielo, los traje uno a uno por miles de demos que hice por las tardes durante 6 meses, ¿no? Entonces, al final, o el emprendedor o el empresario o el fundador se arremanga un poco y empieza a luchar y empieza a interactuar con sus clientes, o es complicado, ¿no? Y al final yo estoy muy agradecido porque eso me ha hecho entender muy bien a los clientes, me hizo entender muy bien los problemas que tienen y sobre todo me hizo entender muy bien cómo poder optimizar ese proceso comercial o ese proceso de ventas, que ahora no se parece en nada porque somos un poco más sofisticados, sí, pero en esencia es el mismo proceso de ventas, ¿no? Entonces, eso pues me ha ayudado nos ha ayudado la visión que me dio a mí enfrentarme al cliente
pues nos ha ayudado mucho a crecer. Esto es curioso, ¿no? Porque al final, siendo una startup de origen español, pues nuestros primeros clientes, el 80% venían de Sudamérica, ¿no? Porque al final era su mañana, nuestra tarde en España era su mañana, con lo cual nos era más fácil por tema de horario vender allí. Es curioso, ¿no? Que nos resultaba muy curioso, ¿no? A la gente cuando se lo contamos nos resultaba curioso que nuestros primeros clientes venían de Colombia o de México, no de España. Es sorprendente porque, ok, tú tienes disponibilidad por la tarde, pero también los españoles podrían tener disponibilidad por la tarde, ¿no? O sea, tú lo hacías por la noche quizás, pero también hay un tema de captación, ¿no? De dónde vienen los leads o de dónde estáis comunicando para atraer leads. ¿Tú tienes alguna explicación sobre la razón por la cual habéis empezado más fuerte ahí? Además del horario que entiendo. Pero esto es más un tema de gestión, ¿no? Es una vez que ya hay un primer contacto. Bueno, la gente de marketing ahora moderno lo llama growth hacking. Nosotros lo llamamos un poco el buscarte la vida, ¿no? Al final, pues usábamos herramientas como LinkedIn, navegamos para intentar localizar a los leads. Nosotros, nuestro buyer persona ideal era el dueño de una agencia de marketing pequeña. Y bueno, la verdad es que al tener ese nicho muy, muy identificado, pues no fue muy complicado identificar esos leads y el poder generarlos, porque con LinkedIn resultaba relativamente fácil. Sí. Lo complicado era pues cerrar la demo y cerrar la venta, claro. Explícanos qué has aprendido en ese momento, porque es una parte interesante en el mundo SaaS, ¿no? Vosotros sois un SaaS, al final estáis vendiendo un software con un coste mensual, ¿no? Sí. A mí es un mercado que me gusta muchísimo, el mercado SaaS, y cada vez más, cuanto más trabajo con clientes en SaaS, más me está gustando este mercado, porque hay cosas virtuosas que van girando alrededor del SaaS, lo podremos hablar, pero explícanos los primeros cómo los ganas, ¿no? Al principio yo era muy abierto, nosotros básicamente cualquiera que estuviera dispuesto a escucharme lo atendía, por lo cual eso era una especie de lucha era golpearme contra un muro constantemente, ¿no? Porque, bueno, al final, pues he hecho demos a gente con la pared detrás con el ladrillo visto, o sea, gente que no tiene recursos y que obviamente tiene dificultades o otras necesidades que contratar una plataforma de software. Entonces ahí aprendí la importancia de cualificar, ¿no? El cualificar es muy importante y sobre todo el ir nutriendo y el ir calentando al lead. Eso es muy importante. Al final, las pequeñas empresas que no tienen muchos recursos porque al final nosotros aplicamos nuestra propia medicina, ¿no? Gracias a la automatización, pues las interacciones que podíamos conseguir con un lead era mucho mayor que si lo tuviéramos que hacer de manera manual o de manera personal. Entonces, yo creo que por dejarte dos claves sería la cualificación correcta del lead y segundo, la automatización, ¿no? Eso es lo que nos ha ayudado a hacer mucho con pocos recursos. Ok. Y hoy en día, o sea, quizás estás tocando algo porque escucho un pelín de ruido a través de tu micro. Genial, muchas gracias. ¿Esta cualificación hoy en día lo sigues trabajando porque hay muchos SaaS que están organizados con un SDR que va cualificando, ¿no? O sea, el equipo de marketing genera leads, luego un SDR va cualificando y intentando de generar una demo y el account executive viene en la demo e intenta de hacer el closing. ¿Vosotros estáis organizados así? Estamos trabajando de manera muy, muy similar. Lo que pasa es que hay ciertos nichos que es que el buyer persona está tan claro que no hace falta que esté por medio SDR. Directamente el ejecutivo lo intenta contactar y cerrar porque, ya te digo, o sea, el dueño de una agencia de marketing para nosotros es como nuestro tesoro, ¿no? Porque no solamente es cliente nuestro, sino también es prescriptor, con lo cual lo tratamos de una manera con un poquito más de tacto y más cariño y una venta bastante más consultiva, ¿no? El típico proceso que te has definido, que nosotros es el que usamos en la mayoría de los sectores en los que trabajamos, excepto para nuestros principales buyer personas. Ok. Entonces, arrancáis así, tú haces las demo, decías los 100 primeros clientes y imagino muchas demos, ¿no? Porque al final, al principio, la dificultad es la tasa de conversión y la cualificación, como decías.
¿Y en qué momento tú te das cuenta que hay tracción, que hay lo que llamamos el product market fit y dices, oye, que ahí tenemos que acelerar, ¿no? ¿Cuáles son esos índices? Bueno, perdona que insista, pero vuelvo a lo mismo. Al final fue cuando vimos que ese nicho en el que nosotros queremos entrar, que las agencias de marketing, la tasa de conversión era muy alta, la gente renovaba. Claro, al principio se nos caía mucho la plataforma, estaban algunas veces alguna hora caída, con lo cual nos dábamos cuenta cómo se ponían de los nervios, cómo decía, oye, es que aportamos mucho valor, esta gente sin nosotros ahora mismo no puede seguir trabajando, ¿no? Entonces esa fue la clave, ¿no? El tener ese nicho y empezar a ver que nosotros aportábamos mucho valor y que esas propias agencias de marketing, a su vez, nos traían toda su cartera de clientes, o sea, confiaban 100% en nosotros, ¿no? Ahí fue ya cuando dijimos, oye, vamos a por todas, vamos a apostar por el proyecto porque creemos que puede ser importante. Vale, y tú en este momento te dedicas entonces 100% al proyecto. Sí, llevo ya como 3 años 100% al proyecto. Vale. Y para empezar en el proyecto a 100%, ¿has esperado algún nivel de facturación o de clientes pagando? ¿Cuál ha sido el trigger? Y dices, bueno, ahora dejo la otra parte y me dedico 100%. En el caso de Juan Pablo, no sé si lo escuchaste, pero él fue divertido porque dice, alguien quería trabajar con nosotros y entonces he empezado a decir, si tengo que trabajar con alguien en la oficina, necesito una oficina de cierta manera y me tengo que dedicar a este proyecto porque si alguien cree de fuera es que yo no lo he visto todavía suficientemente. Yo recomiendo de escuchar el episodio con Juan Pablo, que es súper interesante. Pero tú, ¿en qué momento decides y cuál ha sido el trigger para decir, pues ahora me voy a dedicar? Porque creo que hay este valle del principio lo hemos pasado, imagino, de la muerte, ¿no? Y ahora esto puede ir creciendo. Bueno, a nivel económico no recuerdo muy bien. Al final, obviamente, cuando tú estás emprendiendo y tú eres el propio financiador del proyecto, porque necesitas desarrolladores, necesitas infraestructura, creo que fue cuando ya por lo menos el proyecto se autosostenía, era autosostenible, no generaba más deuda, no generaba más gastos. O sea, lo que gastaba el proyecto, generábamos lo suficiente para poder asumir por lo menos los costes de estructura de ese proyecto. En el momento que se empezó a cubrir esos costes de estructura, pues fue cuando ya tomó la decisión al final. Lo que no te quita que hemos pasado y que pasé muchos meses y años sin cobrar nada, o sea, totalmente, y ya no es que no me cobras. Cuéntanos, porque creo que eso es un tema también que hay muchas preguntas, ¿no? Sobre esta parte y creo que es interesante entender la dificultad del arranque, ¿no? Porque no siempre, o sea, hay mucha voluntad de empujar el emprendimiento, pero también no es algo fácil y hay que estar preparado, ¿no? ¿Cuánto tiempo vosotros sabéis o tú has estado en el proyecto? Así. Pues mira, yo estuve como 3 años. 3 años, y de esos 3 años, 2 años en el que no tenía ninguna fuente de ingresos, ¿no? Obviamente, todo depende, como decía al principio, un poco de las circunstancias, ¿no? De los compromisos financieros y responsabilidades que tengas. Yo tuve la suerte de que, bueno, no me siento nada especial porque no es que sea un superhéroe y que me alimentaba del aire. O sea, yo tenía que seguir echando gasolina a mi coche, tenía que seguir pagando la letra de mi coche, pero bueno, al final una red familiar que afortunadamente pues confió en mí y me apoyó en ese momento, ¿no? Si no hubiese sido posible, ¿no? Ok. Entonces, después de esos, ¿en qué momento, después de 3 años, ¿no? ¿En qué momento decidéis? O sea, ¿habéis financiado todo el desarrollo de Clientify a base de bootstrapping, ¿no? O de autofinanciar con clientes? ¿O a un momento dado habéis decidido de hacer entrar inversores? ¿Cómo ha sido la parte de financiación también del proyecto? Pues mira, los inversores entraron en una parte muy importante del proyecto, que fue un poco cuando pensábamos que ya íbamos a ir a por todas. No tuvimos inversores, al principio no tenemos inversores profesionales al uso. Lo que entraron fueron Angel Investors, que confiaron en nosotros. Incluso a veces la gente, es curioso porque coincido con lo de Juan Pablo, ¿no? Que a veces la gente de fuera confía más en tu proyecto, en tu producto, que uno mismo, ¿no? Y tuvimos la suerte de que, bueno, un grupo de
de inversores de Business Angel confiaron en nosotros y nos dieron el empuje para, bueno, pues para empezar a contratar gente, para vivir un poco, para tener un poco más de holgura, ¿no? Porque al final, cuando hay mucha apertura, pues se toman decisiones en base a criterios de caja, ¿no? Que es lo peor que puedes hacer, tomar decisiones en criterios de caja y no tomar decisiones basadas en la estrategia o en lo mejor que puede ser para tu compañía, ¿no? Y eso nos dio, pues, cierta libertad, sobre todo nos dio mucha libertad, pues, para tomar decisiones y ser libres, ¿no? Y tomar decisiones que fueran lo mejor para la compañía, ¿no? Pero no tenemos ningún fondo de inversión hasta hace muy poquito, fondo de inversión al uso, un VC que haya invertido en nosotros con un proceso de inversión tradicional, como pensamos. Vale. O sea, hasta poco, es decir, ¿lo habéis hecho hace poco o es así lo que decías? Bueno, estamos en un proceso. Este tema no puedo ser muy transparente, vale, porque estamos justo en ese proceso, pero bueno, eso fue también uno de los motivos por los cuales yo me desplacé a residir a Nueva York, ¿no? Estábamos un poco cansados porque intentábamos buscar financiación en España, en Europa. El tema era un poco complicado, no conseguíamos transmitir nuestra idea, mucho esfuerzo para muy poca inversión. Y bueno, pues ese fue un poco uno de los triggers, de los lanzadores que nos hizo tomar la decisión de mudarme a Estados Unidos, ¿no? Okay. A buscar financiación aquí. Vale, y la primera ronda de Business Angel, ¿puedes comunicar sobre qué nivel de financiación habéis levantado para seguir desarrollando el proyecto? Sí, aproximadamente $500,000 de dólares. Ok, $500,000. Y hasta ahora, con $500,000 habéis hecho todo el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Sí, porque la empresa es sostenible, la empresa es rentable y nosotros generamos recursos suficientes para seguir creciendo y para seguir sí, pero sois un equipo también bastante grande, ¿no? ¿Cuántos sois? Sí, o sea, más de unos 60 personas, ¿no? Somos 60 personas. Lo que pasa es que somos un poco especiales porque somos 60 personas, no tenemos oficina, trabajamos todo remoto y tenemos como 9 nacionalidades distintas dentro del equipo, ¿no? Con lo cual, una de las cosas que también, que yo lo valoro mucho, ¿no? Porque una de las cosas que yo, claro, en mi educación en España, o latina o hispana, como queramos llamarlo, temas o conceptos como la diversidad o la inclusión, para mí eran términos que me sonaban muy lejanos y pensaba que era algo que no iba conmigo. Y una de las cosas que hemos aprendido aquí, que he aprendido aquí en Estados Unidos, es la importancia de la diversidad, la importancia de la inclusión. Y esa cultura, esa filosofía la intentamos trasladar al equipo. Y la verdad es que estamos encantados porque nos ha permitido, pues, ser diferentes, ¿no? Y tener un equipo con una cultura distinta. Hay mucha gente que piensa de manera radicalmente distinta, pero que al final todo enriquece y está enriqueciendo nuestra compañía, ¿no? Entonces, mantener una empresa con 60 empleados, con distintas culturas, distintos horarios y todo distinto, distintas razas, distintas religiones, distintos sexos, pues al final puede parecer como una jaula de grillos, pero bueno, hemos conseguido llegar a una especie de equilibrio inestable en el cual nos sentimos cómodos, el equipo está cómodo y la dirección está cómoda. Ok. ¿Y qué has aprendido tú como founder o CEO de la empresa? ¿Qué has puesto en marcha que se podría replicar en los proyectos? ¿Qué le dirías a un emprendedor sobre esa parte que me parece interesante? Me sorprende que me digas que lo has visto desde que estás en los Estados Unidos, ¿no? Como si ahí fuera mucho más, más el tema más problemático. Bueno, lo vemos en varias empresas tecnológicas. Pero los insights o los aprendizajes que podrías trasladar a otros fundadores, ¿qué les dirías? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué os habéis dado cuenta? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué ha fallado y ha sido un learning? Al final es que buscar gente que piense distinto a ti. O sea, al final, si todo el mundo piensa igual y tiene el mismo enfoque, tiene la misma educación, tiene la misma formación, tiene el mismo background, pues al final, pues todo el mundo va a pensar igual, ¿no? Y cuando estás en una empresa que está continuamente innovando, como en nuestro caso, que estamos lanzando prácticamente todos los meses nuevas funcionalidades, pues necesitamos gente que piense diferente. Y bueno, básicamente lo que hemos ganado es eso, ¿no? Y luego también la satisfacción personal de haber incluido a gente en el equipo que puede estar en alguna zona con riesgo de exclusión
y el haberlo incluido, pues a nivel de como satisfacción personal y al final a nivel de, oye, que aunque en España está muy denostada la figura del empresario, Sí. pero creemos, yo soy un firme creyente, que también tenemos una parte social, la cual tenemos que corresponder y bueno, pues creemos que al final ahí está, ¿no? Y bueno, que tenemos que ser inclusivos y buscar gente que piense diferente. Cuando dices en zonas que serían quizás hasta que podrían haber exclusión, ¿te refieres a ciertas partes del mundo donde estáis fichando o...? Sí, me refiero a ciertas partes del mundo y a ciertos perfiles que, bueno, que por su condición sexual o por su condición personal, pues tienen un acceso muy, muy restringido al mercado laboral, ¿no? Y más si cabe a un mercado laboral que sea en un entorno tecnológico y que sea un entorno remoto que le permita trabajar desde casa, por ejemplo. Y lo del remoto, que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Pero también veo retos, ¿no? 60 personas en remoto. ¿Cómo hacéis para conseguir crear vínculos, para que las personas se sientan parte del proyecto? ¿Tienes algunos tips ahí para hacer que esto, o sea, os encontráis de vez en cuando todo el equipo o parte del equipo? ¿Cómo lo gestionas esto? Bueno, nosotros tenemos una herramienta que es Slack, que gracias a ella nos permite, es maravillosa porque gracias a ella nos permite pues tener una comunicación y una fluidez en la comunicación casi como si estuviésemos al lado, ¿no? Yo a veces digo, en plan un poco de broma, no sé si hicimos bien en implantar Slack o no, porque claro, antes de implantar Slack no me enteraba de muchas cosas, de muchos problemas, y a raíz de implantar Slack pues me entero de muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, aparte de esa broma, Slack es una herramienta ahora mismo que estamos encantados de usar, llevamos usándola 3 o 4 meses nada más y ya fue todo un descubrimiento, aunque ya la conocíamos, pero no éramos conscientes de la potencialidad que suponía para trabajar en empresas que están 100% remotas. Y bueno, aparte de Slack, nosotros solemos hacer quedadas una vez al año para conocer el equipo. Nosotros también tenemos el problema de que hay un equipo en España, la mitad de la compañía, de los equipos está en España y la otra mitad está desperdigada por Sudamérica. Eso nos cuesta más y bueno, pues para esos casos pues se hacen visitas para reconocer y para ver el equipo, y para conocer el equipo, porque es curioso porque físicamente yo, por ejemplo, no conozco más del 80%, más del 20% de la compañía, de mi compañía. Vale, porque, o sea, agrupar 60 personas en una parte del mundo es un coste muy elevado, ¿no? ¿Lo habéis podido hacer o es algo que...? Bueno, queremos hacerlo a principios de este año, del 2023, ¿vale? Dependiendo de cómo salgan los resultados de los objetivos. Bueno, pues cuéntanos entonces los objetivos y los resultados de 2022. 60 personas, financiación casi todo, vamos a decir, por autofinanciación, excepto $500,000, que es poco para tener un equipo de financiación, ¿no? Para un SaaS y un equipo de 50 personas. ¿Qué datos nos puedes dar sobre, no sé, número de clientes, lifetime value de vuestros clientes, que debe ser un poco elevado, porque una vez que has desplegado una herramienta como Clientify, donde tienes tu CRM, las automatizaciones y todo para salir, no debe ser muy sencillo. Así que eso creo que debe ser un punto positivo, ¿no? Pero al nivel de, así, ¿qué nos puedes dar? ¿Cuántos clientes tenéis? ¿Dónde? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente unos 3.000 clientes de pago, 3.000 cuentas de pago. Okay. Fundamentalmente están entre España, México y Colombia, son nuestros 3 principales mercados. Estamos empezando a crecer en Estados Unidos, que es otra de las razones por las cuales yo estoy aquí. Estamos empezando también a crecer en países un poco más pequeños, como puede ser Ecuador, o como puede ser Chile y Argentina. Y bueno, pues estamos también planificando para empezar, aunque tenemos clientes en Italia y en algunas partes de Brasil, estamos también planificando para entrar en el mercado italiano y brasileño. Todavía no está la decisión estratégica tomada, pero bueno, es un camino que queremos seguir. A nivel de lifetime value, estamos en torno a los $3.500 por cliente. Y tenemos unos 20.000 usuarios activos, es decir, que hay 20.000 personas al mes, al menos que en los últimos 30 días han accedido a la plataforma para usarla. Okay. Y ya no puedo darte más datos financieros ya. Bueno, 3.000 clientes, vosotros, o sea, imagino que la media de los clientes pagan, ¿qué? Pagan 199, un poco menos quizás, 150, ¿no? Nos da una... Bueno,
Sí, depende si el contrato es anual o es mensual, pues es anual, pues tiene un descuento, Sí. ¿vale? Pero bueno, Pero ahí estáis entre 4 a 5 millones de facturación de annual recurring revenue, ¿no? Por ahí. no puedo darte esa No, pero información. es que haciendo un par de números salen por ahí, ¿sabes? Y que está... Tú, No, es que está muy bien. 3.000 clientes de pago tú es saca tus conclusiones, tú haz tu número. no, pero 3.000 clientes de pago ya es un número importante, ¿no? O Sí, sea, vale. Parte interesante como fundador y seguramente hay otros fundadores y personas que dicen, oye, que yo también voy a ir... O sea, hay una cosa que me gustaría entrar más en detalle es, tú dices, es difícil de levantar dinero en España, aunque tienes números y hoy o sea, el mercado SaaS es un mercado bastante hot. Sé que ahora mismo estamos viviendo un momento un poco difícil es por la incertidumbre que hay, pero es que los SaaS en general gustan a los inversores, ¿no? Porque la idea de recurrencia y el lifetime value siempre interesa, ¿no? Entonces, ¿te has movido en Nueva York para también estar ahí para levantar dinero o es lo que creo haber entendido que nos has dicho antes? ¿Cómo es de decidir de irse de España a Nueva York, de empezar a hacer un networking ahí directamente? ¿Cuánto tiempo llevas y qué has aprendido de esta parte? ¿Qué le dirías a otro fundador? bueno, sin duda que haga lo que yo, si pueden que haga lo que yo, que llevo aquí un año, año y medio Sí. y es como si llevase 10 años en vida española, por decirlo de alguna manera. Ujú. Es todo rapidísimo, el networking es rapidísimo. Yo lo que sí recomiendo es que si alguien quiere, bueno, si quiere venirse aquí, que no venga solo, que venga de la mano de algún tipo de aceleradora, por ejemplo. Nosotros venimos de mano de una aceleradora, fuimos seleccionados por una aceleradora neoyorquina que se especializa justamente en eso, en empresas que en su mercado de origen tienen cierta atracción, Sí, para intentar replicar esa atracción en el mercado norteamericano acompañado de financiación, ¿no? interesante. Entonces, ¿Y cómo se a llama, nosotros, Fran? Starta, S-T-A-R-T-A, Vale, Starta. Ok. startup.vc. Entonces, bueno, pues el estar de la mano de esta aceleradora y fondo y VC, porque tienen dos ramas, dos Ujú, armas, ujú. una es la aceleración y otra es la inversión, pues es maravilloso, ¿no? Porque nos ha ayudado, lo que dicen aquí, el warm introduction, pues ha sido mucho más fácil que si hubiésemos venido solo, que no hubiésemos llegado ni a la mitad o ni a, no sé, hasta la 10ª parte de lo que hemos llegado, ¿no? Ok. A la cantidad de gente que hemos conocido, contactos hechos, financiación, todo ha sido muy, muy rápido. O sea, ha sido un año y medio, está siendo muy, muy intenso, ¿no? Entonces, ¿Y ellos cómo se remuneran? ¿Es una parte de equity que van a tener o es un coste? ¿Cómo funcionan para favorecer sí, este puente y ayudarte a sí. aterrizar? Vale, ellos tienen, como he dicho, tienen dos brazos. El brazo de aceleración, que lo que hacen ellos valoran sus servicios en $100.000, Ujú. ¿vale? Y entonces ellos lo que hacen es que te hacen una nota convertible por esos $100.000 en base a una valoración que tú pre-negocias con ellos. O sea, Ok, previamente tú negocias una valoración de tu empresa y en función de esa valoración, pues ellos valoran sus servicios en $100.000 y bueno, pues ahí cogerán el equity dependiendo de la valoración inicial que tú hayas negociado o pactado con ellos, ¿no? ujú. Eso por un lado. Y luego por el otro lado, pues está el lado VC, que eso, bueno, pues eso ya es pues como un VC normal, ¿no? Ok, o sea que La ventaja, invierten también en sí, sí, además. sí, la ventaja que tienen ellos al final también es que ellos actúan de lead investor, con lo cual otros fondos nunca van, o sea, nunca se suelen invertir solos, sino que otros fondos de inversión acompañan. Y al final, pues ser el lead investor es un poco la niña fea del viaje, porque es el que más tiene que trabajar. Y entonces, pues el que alguien actúe como lead investor, pues ya es un paso muy importante para que el resto, está facilitando que el resto de VCs puedan entrar de una manera cómoda, ¿no? Sin tener que hacer una due diligence cada uno, sino directamente es el lead investor el que gestiona toda esa información. Entendido. Y al nivel personal, ¿qué tal de ir a...? Porque, o sea, entiendo que ahí o te vas a la zona de San Francisco y la otra costa, ¿no? O vienes en Nueva York, que en general Nueva York es más para empresas de entertainment y de medias y todo, pero está cambiando también, es verdad, ¿no? El ecosistema
en Nueva York. ¿Por qué elegiste Nueva York o tú elegiste Nueva York? Bueno, el tema de Nueva York primero fue por un tema logístico, Sí. que yo conocía ya San Francisco y trabajar a 9 horas de diferencia es muy complicado, y también necesitaba, partiendo de que estás lejos de casa, necesitas estar en un entorno en el que puedas llegar a casa fácilmente. Uh-huh. De Nueva York salen muchos vuelos diarios con España regularmente, todos los días. En San Francisco no es así, es mucho más complicado llegar a San Francisco. Y luego a nivel logístico también es más cómodo Nueva York. Está todo más condensado, está todo más junto. No es como San Francisco, que tienes que ir a... que la imagen no puedes hacer más de una gestión al día porque está todo muy, muy lejos entre sí. Uh-huh. A nivel económico, hombre, no es que San Francisco, Nueva York sea barato, obviamente es una de las ciudades más caras del mundo, pero es un pelín más barato, que San Francisco. Y luego porque hay un ecosistema SaaS que se está creando en San Francisco, en Nueva York, muy, muy grande. O sea, aquí tenemos empresas muy, muy grandes, como puede ser Pipedrive, como puede ser Paddle, como puede ser, no sé, es que hay muchísimas SaaS que se están implantando en San Francisco, que están moviéndose a a Nueva York. Estoy con San Francisco, a Nueva York. O sea, digamos que, y a nivel de inversión, hace 3 años, pues, digamos que el 60% de la inversión estaba en San Francisco, el 20% en Nueva York y el resto por ahí disperso. Y hoy en día, en torno al 40% de la inversión está en San Francisco y el otro 40% está en Nueva York, ¿no? Y el 20% disperso, con lo cual... bueno, pues el tema de la inversión también pues está ganando cada vez más peso Nueva York a San Francisco, ¿no? Hay algún otro polo importante también para startups, como puede ser Austin, en Texas, Sí, o como puede ser también Miami, también, que está consolidándose también para cierto tipo de startups. Pero bueno, yo decidí Nueva York, que aunque sea extremadamente cara y fría o calurosa en verano, aquí estoy muy bien. Y entiendo que, o por lo menos esto era el caso antes del COVID, ¿no? Que cuando los fondos también te decían, oye, yo invierto, pero quiero tener al CEO muy cerca para poder verlo. Quizás esto ha cambiado un poco, pero de cierta manera tú también te ves quedándote en Nueva York o piensas que luego volverás a España. ¿Cuál es tu plan? Bueno, nosotros uno de los objetivos que nosotros tenemos sociedad aquí en Estados Unidos, pero íbamos a hacer una redomesticación, es decir, mover la empresa española a Estados Unidos, pero finalmente tomamos la decisión de no hacerlo. Mantenemos la empresa matriz, por decirlo de alguna manera, en España, y aquí tenemos una filial. Con lo cual, a los fondos, aquí siempre te dicen lo mismo, ¿no? Que si quieres recibir financiación de fondos americanos, tienes que ser una empresa americana y tienes que estar implantada en Delaware y, en fin, una serie de premisas, ¿no? Cuando te lo dice todo el mundo, pues piensas que es verdad. Luego en la práctica te das cuenta que no es cierto, no es cierto. Y hay muchos fondos que invierten directamente en empresas españolas, ¿no? Y hay que pagar cierto precio por eso. Nosotros, a todos los niveles, es mucho más cómodo el poder invertir para nosotros en España, y sobre todo era porque si nosotros hacemos la redomesticación y nos movíamos desde España a Estados Unidos, es decir, la empresa española dejaba de existir, pues ya no podíamos aplicar al programa de Kit Digital, ¿no? Con lo cual, que existe en España, con lo cual, pues renunciar a un mercado, porque si ya renunciar a un mercado completo, como era el español, pues no lo podíamos permitir. Y eso fue fue el detonante, y fue cuando nos dimos cuenta, hablando con otros empresarios o otros emprendedores españoles, que VCs americanos de aquí a Nueva York han invertido en empresas españolas cuando nos dimos cuenta que no era necesario, ¿no? Pero, como te decía, hay que pagar cierto precio, y ese precio es la cercanía. O sea, necesitan tenerte cerca, cuando te piden una reunión, pues tienes que esa reunión sea relativamente corta, o sea, en un espacio, se desarrolle en un espacio de tiempo corto, no la pospongas a 3 semanas cuando pase por allí. Necesitan tener cierto anclaje a la empresa, ¿no? Entendido. Ostras, el kit digital hace que al final decidéis de no mover, ¿no? Pero ¿te están pagando las facturas del kit digital? Porque a nosotros no nos la están pagando. Pues mira, subimos las facturas, pero seguimos esperando el dinero. Pues te recomiendo que hables con nuestro director de operaciones, que precisamente ya nos han confirmado que nos han aceptado la validación total de las dos primeras.
Sí, y ya conocemos perfectamente el proceso. De hecho, vamos a lanzar un ebook con toda la sí. información. Pues muy bien. Oye, pues te tomo la palabra. Después me pasas tú el contacto y le pego un toque porque a ver si descubrimos algo mucho mejor. Vale, guay. O sea que interesante la parte de Nueva York. Entiendo que a ti te debe gustar, ¿no? También a nivel personal. ¿Te mola o Bueno, no? sí, ¿Te sí, mola de vivir en sí. Nueva York o no? Fran, la Hombre, verdad. sí, claro, sí, claro. Hombre, ¿a quién no le gusta vivir aquí? Bueno, hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta, pero bueno, a nivel personal es una ciudad alucinante, ¿no? Que está viva y siempre hay algo que hacer. Siempre hay un evento, a todos los niveles, a nivel lúdico, a nivel profesional, siempre hay un evento. Todos los días hay eventos interesantes y todos los días hay opciones de ocio o de enriquecimiento, ¿no? Con lo cual, es alucinante. Lo que no quita que tenga cierto homesick o tenga cierta nostalgia de España, ¿no? Porque yo sé que algún día volveré a España, pero de momento en los próximos años mi lugar está aquí. Sí. Oye, vuelvo a un tema que decías y que es interesante porque tenemos bastante preguntas, ¿no? De este nivel. Tú decías, al final eres el CEO, pero también sigues haciendo el product development, ¿no? De lo que comentabas. Y, y es interesante, ¿no? Porque dos cosas. ¿Cómo eliges las funcionalidades de la roadmap que van a salir cuando los clientes, esto es más de antes, ¿no? Cuando era, imagínate, estabais como 10 15 personas, tú estabas en contacto con los clientes, estabas vendiendo y ahí veías las necesidades que los clientes te decían, oye, que no, yo necesito además esto o que necesito tal cosa. ¿Cómo tomabas la decisión de lo desarrollamos porque esto realmente va a haber más clientes que lo piden, por lo tanto es realmente un tema de plataforma, versus es un cliente que me lo pide y no estoy nada seguro que esto los otros no están? ¿Cómo valorabas esto? Bueno, nosotros aquí te voy a dar no sé si es un secreto, pero bueno, es nuestra estrategia, pero que es una estrategia muy simple y que no nos avergüenza. Nosotros nos gusta decir que somos una especie del HubSpot de las pequeñas empresas, ¿vale? Entonces, nuestro departamento de innovación como tal no existe y nuestro departamento de innovación está externalizado a HubSpot. Es decir, Me encanta son lo que ellos. estás diciendo. Sí, yo sé que es muy agresivo, puede ser muy transgresor, No, pero bueno, es que es cierto, es cierto. O sea, te podría decir 40.000 historias que tenemos un sistema de innovación abierto, que lo tenemos y que la gente opina y que la gente vota y la gente propone ideas y está votando. O sea, eso lo tenemos, ¿no? Pero al final, nosotros siempre valoramos, estamos muy cerquita, porque es que es cierto, o sea, es curioso, pero una de las grandes empresas una de las personas que más o algo que más nos ha ayudado a llegar aquí ha sido nuestro propio competidor, por llamarlo de alguna manera, HubSpot, porque HubSpot puede tener un software maravilloso, pero no es para todo el mundo. Hay mucha gente que no puede tener acceso a HubSpot. Entonces, ahí entramos nosotros, ¿no? En el caso de que alguien no pueda adquirir o no pueda directamente asumir el coste de tener HubSpot, pues ahí estamos nosotros. De hecho, muchos de los partners de HubSpot son a su vez partners nuestros, ¿no? Y así de esa manera pueden atender a todo el abanico de clientes que tengan independientemente del tamaño del presupuesto, ¿no? Entonces, al final, nuestro departamento, ¿qué decidimos? Pues, oye, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Lo cruzamos con la información que tenemos nosotros y ese es un poco el lanzador de nuestra estrategia, ¿no? Y hasta ahora nos está yendo bastante bien en ese sentido. Nos ok. sentimos bastante cómodos, ¿no? O sea que lo que dices, porque tienes una manera de saber lo que los clientes están usando más en HubSpot o es más cuando HubSpot lanza nuevas funcionalidades siguéis. O sea, porque también eso es otro tema. HubSpot creo que vale ahora mismo 15 billones, ¿no? Entonces deben tener a nivel de recursos, evidentemente, mucho más recursos que vosotros. Entonces, pueden ser mucho más rápidos también. Entonces, ¿cómo eliges tú? Porque me parece una súper estrategia y de hecho es interesante porque acabo de publicar el episodio sobre Belka con Emilio y él dijo que al principio lo que hizo es mirar los competidores y decir voy a desarrollar, que estaban fuera de España, y decir yo voy a desarrollar lo mejor de los competidores en España y yo no me voy a complicar la vida, ¿no? Hablamos de motos eléctricos, pero fíjate que Ya, es el mismo ya. espacio. Entonces, ¿cómo decides tú lo que vas a desarrollar frente a un HubSpot, ¿no? Que tiene mucho más recursos?
Pues mira, seguimos una estrategia que es ser muy locales. Es decir, por decirte un ejemplo, HubSpot bueno, está en todo el mundo, pero no deja de ser una empresa americana, una empresa dirigida al mundo anglosajón, con lo cual el mundo, entre comillas, hispano lo tiene un poco olvidado, ¿no? Lo cual nosotros implantamos la integración oficial con WhatsApp hace más de 1 año y medio y ellos la anunciaron hace 2 semanas. Y además, para poder tener acceso a la integración necesitas tener un plan que el coste mensual es de $1.600, ¿no? Entonces, esa es nuestra clave. O sea, nuestra clave es decir, oye, esta funcionalidad que tiene HubSpot, ¿la podemos mejorar localizándola? Cuando digo localizándola, quiere decir, ¿podemos ser más eficientes que HubSpot en los mercados en los que estamos nosotros presentes, tenemos más fortaleza? Y te pongo un ejemplo, que a veces son ejemplos muy curiosos, ¿no? No sé si conoces Tienda Nube. Tienda Nube, no. Bueno, pues Tienda Nube es el Shopify de Sudamérica. Okay. Es una empresa que vale $3 billones. Es una empresa que tiene 90.000 e-commerce funcionando, ¿vale? Y que es una pasada, es una empresa de Argentina. Bueno, pues empresas como HubSpot no tienen integración con Tienda Nube. Nosotros sí tenemos integración con Tienda Nube. ¿Por qué? Porque Tienda Nube actúa en los mercados en los que nosotros estamos presentes. Y ese es el objetivo que estamos siguiendo nosotros. Es decir, vamos a coger nuestras funcionalidades y vamos a localizarlas de tal manera que podamos aportar el mayor valor posible en los mercados donde operamos. Nuestro ámbito geográfico ahora mismo está muy claro. O sea, nuestro mercado geográfico ahora mismo es España y Sudamérica y parte de Estados Unidos. Y esa es nuestra estrategia, ¿no? O sea, coger una funcionalidad que podamos localizarla, basándonos en que ya tenemos en nuestro sistema, ya cubre el 80-85% de las funcionalidades que puede tener nuestro competidor, o cualquier otro. Basando eso, para la decisión de nuevas funcionalidades, esa es la principal decisión, ¿no? Que podamos localizar esa nueva funcionalidad. Ok. Y vosotros tenéis, porque justamente el caso que describes es el caso que nosotros tenemos, ¿no? Estoy ayudando una empresa SaaS a crecer, que tiene bastante contactos, hoy están en Pipedrive y evidentemente rápidamente dices, oye, pero deberíamos pasar el HubSpot porque vamos a tener más datos, tenemos automatización, y luego dices, ostras, es que es una pasta ahora mismo de pagar HubSpot, entonces buscas una alternativa, ¿no? Y entonces miras dentro de los grupos de Growth Hacking Course y ves que hay gente que dice, yo estoy usando Clientify, vale mucho menos que HubSpot y está funcionando muy bien. Y ahí estamos hablando, ¿no? Entonces, efectivamente, os posicionáis como una alternativa más barata para empresas que ahora mismo no se pueden quizás permitir o no necesitan, porque tampoco necesitas un Ferrari quizás a veces y el precio no se justificaría, ¿no? Bueno, perdona que interrumpa ya, más que más baratas, más inteligente, porque al final, si tú tienes un presupuesto de 1.000, y tú de esos 1.000 tienes que gastarte 800 en la plataforma y de ahí solamente puedes usar 200 para hacer publicidad digital, por ejemplo, online. Si tú se le das la vuelta y gastas 200 en la plataforma y 800 en poder hacer publicidad, pues al final nosotros lo que intentamos es que la gente pueda optimizar su presupuesto de marketing. Estoy totalmente de acuerdo y esto fue el trabajo inicial de decir cuánto vamos a invertir en 2023 y yo no me veía coger un porcentaje muy elevado para pagar una herramienta. Decía, ostras, es que perdemos eficiencia ahora mismo, que quizás en el futuro se justifica bien, pero ahora mismo no. Y es exactamente lo que se ha hecho como trabajo, ¿no? Y por eso buscábamos una alternativa. Lo que pasa es que al mismo tiempo que estoy pensando esto, pienso, tienes un riesgo, porque lo que podría hacer es que tú estás evangelizando a empresas más pequeñas y cuando empiezan a crecer dicen, me voy a ir a HubSpot, ¿no? Entonces el riesgo es, yo hago un primer trabajo para HubSpot y al final acaban estando en HubSpot en el futuro. Imagino que esto es una preocupación o que vais a tener una respuesta o a ti te da igual porque habrá mucho mercado por delante. ¿Cómo lo vives esto? Como fundador también, ¿eh? No solo pues como... O sea, desde el corazón dices, ostras, es que si luego se van a HubSpot, ¿no? Porque es la referencia y que eso lo sabemos perfectamente que es una dificultad, ¿no? De estar enfrente de líderes
que al final puede haber alguien en la empresa que diga, es que HubSpot es más conocido, vamos a ir con HubSpot, ¿no? Pues ojalá nos pasase, John, ojalá nos pasase eso. Y en algunos casos nos está pasando y a mí me da enorme satisfacción y alegría, porque al final esto es como tú tienes una cantera de jugadores y al final los estás educando, los estás formando, juegan cada vez mejor al fútbol y llega un momento que se van al Real Madrid, ¿no? O al Barcelona. Sí, solo te digo una cosa, Fran, es que en este caso te van a pagar, en el tuyo no sé si te van a pagar para irse. Entonces... No, pero fíjate, al final, si ellos crecen es porque los estamos haciendo bien y le estamos aportando mucho valor. Con lo cual, hay muchas empresas por detrás que están viendo que gracias a nosotros pueden crecer mucho para llegar a permitirse un día pagar muchísimo dinero por una plataforma de este tipo. Con lo cual, si eso al final es la ley de la similitud, ¿no? Oye, si al final yo he visto que alguien lo consigue, ¿por qué no lo voy a conseguir yo? Con lo cual, esa sería la mejor de nuestras publicidades. Sí. Que la gente se haga tan grande gracias a nosotros que se marche, porque por detrás vendrá un ejército de empresas que seguramente querrán contratarnos, seguro. ¿Y cuál es vuestra...? Vale, entonces, entendido y te lo compro perfectamente. Y seguramente habrá empresas que no quieren migrar y que se quedarán con vosotros. O sea que... Bueno, el otro día me dijo un señor que me hizo mucha gracia. Dice, mira, yo la verdad es que me lo puedo permitir. HubSpot, me lo puedo permitir. Pero es que... O Marketo, por no personalizar. Marketo o alguna de estas plataformas muy grandes, ¿no? O Salesforce y tal. Me dice, pero es que yo he echado cuentas con mi equipo de marketing y es que me sale más barato invitarlos a Gambas, a un lead, que usar HubSpot. Entonces, pues yo la verdad, pese a que, bueno, mi ácido úrico pueda sufrir, prefiero invitarlos a Gambas, la verdad. Es un ejemplo, ¿no? Es un poco exagerado, pero bueno, te da un poco la idea de la diferencia, ¿no? Ok. Al nivel de captación, o sea, entiendo que siguéis yendo más a empresas, vamos a decir, de... agencias, pero también entiendo que tenéis cada vez más clientes, ¿no? Directamente, que no solo a través de agencias, o siguéis realmente como una solución para agencias. ¿Cómo lo ves tú? No, tenemos como dos brazos, uno es el de agencias y otro es el de B2B. Fundamentalmente estamos muy enfocados en empresas B2B, aunque es muy curioso cómo los principales nichos en los que nosotros estamos teniendo clientes no son empresas B2B, sino son empresas B2C. Pero bueno, son productos que por la naturaleza del mismo requieren una negociación, requieren una serie de pasos para cerrar la venta. Estoy hablando, por ejemplo, de universidades. Yo creo que tenemos la mayor cuota de universidades que hay en Sudamérica. Prácticamente el 80% de las universidades usan Clientify para captar leads, para sus maestrías y para sus cursos de posgrado. Inmobiliarias, tenemos cada vez más inmobiliarias y es igual, ¿no? Son B2C, pero bueno, el proceso de compra es un proceso sencillo, es un proceso que requiere muy artesanal y en el cual nosotros podemos aportar mucho gracias a nuestras automatizaciones, ¿no? Entonces, nosotros seguimos con los dos brazos, el de agencias y el de cliente final. Ok. Muy bien. ¿Qué harías distintamente? O sea, con los años que has pasado y nos has compartido muchas cosas, pero ¿qué dirías que si tuvieras que empezar de nuevo, cuidarías más o que te has sorprendido o qué dirías, esto lo haría de manera distinta? Lo digo también porque tú no tenías un background de emprendedor, veniste de trabajar en consultoría y empresas, pasaste a ser emprendedor. Seguramente hay cosas que dices, ahora que lo veo, lo haría... Bueno, básicamente, aunque seamos una empresa tecnológica y no es una frase hecha, lo más importante para nosotros son las personas, ¿no? El equipo que lo contempla, ¿no? Entonces, sin duda, yo me hubiese involucrado más y hubiese prestado más atención a todos los procesos de selección, a definir una cultura un poco más fuerte del principio, no ahora, que ya tenemos una cultura que creemos que es bastante sólida, pero ahora, no hace 3 años, ¿no? Con lo que nos permitía fichar y ver si realmente la gente que está en el equipo había fit con nuestra cultura. Entonces, haber prestado un poco más de atención a esas cosas que son un poco más soft, que pensamos que, bueno, que eso ya vendrá cuando tengamos clientes y no, o sea, al final eso tiene que estar del principio, ¿no? Todo lo que es la cultura y todo lo que es el equipo debería haber estado definido del principio, no ahora. Interesante. ¿Algo más que dices, oye, lo hubiera hecho esto distintamente? Bueno, si es que casi todo lo hubiese hecho, si es que lo hemos hecho casi todo mal.
Si es que hemos cometido todos los errores posibles, habidos y por haber, o sea, por eso digo que si algún emprendedor que está escuchando y está cometiendo errores, no se preocupe porque nosotros hemos cometido prácticamente todos los errores habidos y por haber, ¿no? Sí. A veces puedes pivotar, a veces los tienes que estar pagando durante mucho tiempo, pero bueno, yo creo que lo más importante, si hubiésemos hecho una buena selección de personal al principio y hubiésemos definido una cultura fuerte, todo hubiese sido mucho más sencillo, porque hubiese arrastrado a todo lo demás. Sí, es verdad que es algo que a veces como emprendedores pensamos, oye, lo primero es vender y luego veremos todo el tema de cultura. Es que creo que el tema de cultura es muy importante porque al final es donde tomas decisiones con las personas, ¿no? Y con el equipo. Y tenemos tendencia, o yo también lo he vivido en el pasado, de decir, oye, esto lo veremos más adelante, porque lo primero que hay es sacar el negocio adelante. Pero estoy de acuerdo contigo que es un falso problema, porque empiezas a crecer sin este tema de cultura bien definido, o quizás el founder lo tiene, pero no lo disemina a su misión y no le explica suficientemente, y luego te encuentras que va a ser un punto de vida, ¿no? Y que hubiera sido mejor de hacerlo desde el principio. Hay otro tema, estaba esta tarde compartiendo y sobre el contenido, sobre el podcast, y también hay emprendedores que se sienten a veces un poco aislados, solos. Dicen, sí, yo puedo compartir con mi equipo, pero al final es mi equipo, ¿no? Y no siempre es fácil de compartir con el equipo porque hay temas que te gusta compartir con emprendedores. ¿Tú estás compartiendo con otros emprendedores? ¿Tienes alguna rutina? ¿Organizas esto de alguna forma? Bueno, yo aquí en Estados Unidos y en Nueva York estoy muy involucrado en varios grupos de founders que existen aquí y me consta que bueno, nosotros al ser andaluces pues estamos dentro de un programa, no es un programa, es una especie de asociación que se ha creado que se llama Club de Founders Andalucía, que bueno, que están, sí, intentamos compartir nuestros conocimientos y nuestras ideas y al final nosotros creemos en la generosidad, hay que ser generoso y bueno, nosotros en ese sentido somos bastante transparentes y bastante abiertos a participar y a colaborar con todo el mundo. ¿Cómo sigues tú, Fran, mejorando, aprendiendo? Ya entiendo que estando en Nueva York, que irte ahí y todo no es estar en una zona de confort, ¿eh? Pero ¿cómo mejoras? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo...? Pues mira, la verdad es que es una pregunta complicada, porque obviamente no te puedo decir que yo ya no necesito aprender, obviamente, pero yo creo que al final vuelvo a las personas, ¿no? Tú puedes tener muchas habilidades técnicas, puedes tener muchas habilidades de gestión, pero al final lo más complicado son las personas, ¿no? Porque al final, y cuando hablo de personas, no solamente de empleados o de miembros del equipo, sino también hablo de clientes, ¿no? El poder entender qué motiva a alguien para hacer qué cosa o qué no cosa es una de las cosas en las que, bueno, que yo estoy trabajando y estoy intentando entender y bueno, la verdad es que yo dedico al menos 2 horas al día a leer y a investigar, ¿no? ¿Sí? ¿Consigues tema, ¿no? hacer esto 2 horas? O sea, es interesante. Sí. ¿Qué lees? No sé. ¿Qué lees? Danos referencias de cómo te vas aprendiendo, leyendo, qué sigues, no sé, ¿sabes? Bueno, pues sigo 2 o 3 blogs que me gustan mucho, que están relacionados con el mundo SaaS. Sí. Por ejemplo, el blog de Intercom. Sí. Me gusta mucho. El blog de HubSpot también me gusta mucho. Nuestro blog también nos gusta mucho. Podcast, me gusta mucho a la gente de Cafán, por ejemplo, me gusta muchísimo. Sí. Y luego, una parte también importante, investigamos, pues una investigación un poco más técnica de ver nuevas tecnologías o nuevas herramientas que se están lanzando en el mercado si las podemos aplicar a Glintify. Ok. Este mercado hubo un cambio importante con el email automation, ¿no? Ha sido como hay un antes y un después, ¿no? Me da la sensación. Es decir, tú te encuentras de nuevo con CRM que no permiten fácilmente de hacer email automation o
vamos a decir. Tenéis también el WhatsApp, que es interesante, o chatbot, pero todavía hay CRM que no son muy desarrollados sobre esta parte. Al lado había email automation, plataformas especializadas, y parece que esto se está encontrando también con tema de atribución de leads y todo esto. ¿Cuáles son las grandes directrices que tú crees que este mercado va a seguir en 1 o 2 años? ¿Qué dirías que va a ser importante? Bueno, yo te puedo contar nuestra estrategia a nivel de producto, hacia dónde vamos a apostar, y eso un poco te va a decir lo que nosotros queremos, por dónde nos tenemos que intentar. Queremos movernos, ¿no? Nosotros estamos desarrollando una estrategia de omnicanalidad. Sí. Entendemos que la omnicanalidad cada vez gestionarla cada vez es más complicado, porque los canales por los cuales una empresa interactúa con un contacto interactúa con una empresa son cada vez mayores. Por eso nosotros tenemos desarrollado un inbox que actualmente solamente contempla WhatsApp, pero que en las próximas semanas, ya lo anuncio en primicia, incluirá otros canales como puede ser Facebook Messenger, Instagram, Twitter, email, ¿vale? Y Telegram, seguramente. Es decir, vamos a apostar mucho por la omnicanalidad. Uh-huh. Lo siguiente que queremos, que estamos trabajando en nuestro roadmap, es por potenciar mucho más la automatización. Es decir, creemos que tenemos una buena herramienta de automatización, pero creemos también que la podemos mejorar, y estamos mejorándola para que se puedan hacer muchas más actividades de manera automatizada. Tenemos la suerte que llevamos un año escuchando a todos nuestros clientes, a todos nuestros usuarios, con lo cual sabemos perfectamente hacia dónde queremos ir. Y el tercer gran pilar, o el tercer gran reto que tenemos, que para mí ahora mismo es el más complejo, es seguir trabajando en mejorar nuestros modelos de atribución, pero sobre todo con una mirada puesta que en 2 años, pues el entorno cookieless pues va a estar ahí, y tenemos que estar preparados para cuando empiece esa nueva filosofía de hacer marketing digital, ¿no? Sin cookies, ¿no? Entonces, este es el más complicado porque es el que, digamos, no sabemos todavía por dónde tirar. Tenemos 2 años aproximadamente. Creo que Google dijo hace poco que lo programaba hasta el 2025, no sé. Pero bueno, nosotros queremos empezar ya a ir practicando, a ir preparándonos para ese entorno, y sobre todo mejorar los modelos de atribución, ¿no? Porque cada vez es más complicado el poder atribuir una venta a una campaña de publicidad, porque por el camino pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí. Y al final yo sé que es frustrante que la gente invierta mucho dinero en campañas de publicidad y realmente luego no sepa si realmente esa campaña ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Entonces ahí es otro de los caminos que también hay una complejidad adicional, creo, que es no solo la atribución, sino que los impactos son diversos, ¿no? Hoy en día alguien no te va a comprar difícilmente por una única campaña, cada vez menos. O sea, necesitan verte, necesitan hacer research, necesitan tener más información, y te van a escuchar quizás en un podcast, y luego te van a ver en una publicidad, y luego van a probar. O sea, necesitas varios impactos para conseguir una conversión, ¿no? Y también se generan microconversiones. Entonces es difícil de decir la atribución, ¿no? Porque si te escucho ahora mismo en este podcast y que luego viene una publicidad de Clientify y que clico, pues ¿no? Es un tema delicado. Aunque podemos decir, ¿no? Hubo la publicidad y es él que ha hecho la conversión, ¿no? En un momento dado. No. Bueno, obviamente está claro que hay cosas que es muy complicado medir o estar la atribución, pero por lo menos cualquier interacción que pueda ser detectable, por lo menos que la sepamos, cualquier interacción. Una de las grandes ventajas que tenemos nosotros, y por los cuales Google nos premió y nos invitó a un campus y estuvimos trabajando mucho de ellos, es que gracias a nosotros, al ser un CRM, el gran problema que tenían muchas empresas es que la publicidad la hacían online, pero la venta la hacían offline, con lo cual no había macheo entre la venta y la publicidad digital, ¿no? Gracias a nosotros tener un CRM, esa cifra la podemos sacar al centavo o al céntimo, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, otras veces no es posible, porque si el usuario tiene criterios de privacidad que bloquean el traqueo, pues no es posible, ¿no? Pero nosotros queremos trabajar en ese sentido porque entendemos el problema, y ese es el problema que queremos solucionar, que al final la gente pues tenga la confianza de poder tomar y la información para poder tomar decisiones dónde invertir y cómo invertir, ¿no? Correcto.
Como founder, tú, cuando te despiertas por la mañana, ¿qué miras como dato? ¿Por dónde empiezas? Cuando ya no sé si haces deporte por la mañana, si tienes algo específico que luego me cuentas, pero ¿cuál es el KPI o por dónde empiezas tu día? Bueno, yo empiezo muy temprano, muy Sí, temprano, bueno, muy temprano, como a las 6 de la mañana, porque intento coger también parte del horario del equipo de España. sí. Y bueno, básicamente los principales KPIs que cojo es, bueno, me voy tenemos un sistema de Power BI, de Business Intelligence, a ver la facturación, a ver la tasa de churn, que nos preocupa. Y bueno, y luego pues generalmente tengo una llamada de coordinación con el director de operaciones Ujú. y ya empieza mi día. Eso pasa una hora y media, 2 horas aproximadamente. Y luego, pues, bueno, ya nosotros tenemos aquí una oficina en el Midtown Sí. y solo ir a la oficina andando. Es una hora y media aproximadamente y me vengo dando un paseíto tranquilamente Sí, una hacia la hora y ciudad. media Sí, Qué bien. O sea, sí, que eso sí, es sí. la parte O sea, que el hecho de estar en Nueva York y teniendo bastante equipo en España te hace levantar muy pronto por la mañana y Sí, arrancar, ¿no? Es el sí, ritmo. sí, sí. Sí, y bueno, luego lo bueno que tiene también de andar es que mientras ando tengo 3 reuniones, ¿no? Con lo cual ya llego a la oficina con la tarea medio hecha, ya un Vale. poco O sea, más sigues calmado. haciendo reuniones mientras estás Sí, sí, andando. sí, 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 Esto sí, está guay, ¿no? Es una buena sí, fórmula. A sí, sí, nosotros sí, nos gusta también hacer esto porque sí. te permite de poder hacer deporte y moverte, ¿no? Al mismo tiempo que vas avanzando. Muy bien. A ver, llegamos en las últimas preguntas, ¿no? ¿Tú eres un founder que se despierta por la noche o que duerme súper bien y que se le puede caer todos los servidores y no pasará nada? Estoy exagerando, ¿eh? Porque si te caen los No, no. servidores, imagino que te vas a levantar. Pero dicho de otra manera, ¿tú te despiertas durante las noches o duermes súper bien? Que veo que No, hay como dos tipos. no, yo suelo dormir bien. Lo que no quita es que cuando hay algún problema, pues obviamente nos tiremos a la muerte a solucionarlo, ¿no? Y más sobre todo si es un problema técnico de rendimiento, de problemas ¿Cuándo ha sido de la última servicio. noche que te has despertado o que no has dormido nada bien? Pues hace ya tiempo. Sí. Afortunadamente hace ya tiempo. Hace ya tiempo en el cual un desarrollador junior cometió un error, eliminó una serie de ficheros que nos costó recuperar. Y bueno, ¿Y qué pasó? sí. Bueno, nada, pues al final lo recuperamos, pero no, nos costó, nos costó. Ok, ok. Pero al final es como todo, al final aprendes, ¿no? Aprendes y tomas las medidas para que no vuelva a pasar, ¿no? Al Sí, final estamos en un proceso de continuo aprendizaje. totalmente. ¿Qué sería el éxito para ti? Pues hacer lo que uno quiere, al final, y estar donde uno quiere. Yo afortunadamente creo que soy una persona de éxito porque estoy donde quiero y hago lo que quiero, ¿no? Y sobre todo tener libertad de poder decir, oye, pues la semana que viene me voy a ver el equipo de Colombia o la semana siguiente me voy a ver el equipo de Argentina. Eso para mí es el éxito, tener libertad, básicamente. ¿Y dónde ves a Clientify en 3 años? Bueno, nosotros en 3 años la vemos posicionada como el líder en el mercado hispano de herramientas de automatización de marketing y ventas Ujú. y tomando y teniendo que tomar una decisión dentro de 3 años si queremos apostar por el resto del mundo, hacer una IPO o hacer un exit de la compañía. Pero bueno, ahora mismo estamos centrados en los próximos 3 años en convertirnos en los líderes del mercado hispano. Oye, si ya piensas hacer IPO o exit, significa que va a haber una inversión entonces. Correcto. No quieres decir nada, ¿eh? Estoy No, luego intentando de abrirte, pero no, 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 no. De momento no puedo decir nada. Bueno, pues nos lo dirás, ¿no? Cuando esté Sí, hecho. sí, 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 sí. Vale, Ya genial. veremos. Oye, ¿dónde te puede contactar las personas que escuchan o que quieren comprar Clientify o que quieren abrir un partnership contigo? Pues nada, que vayan a nuestra página, clientify.com, Sí. y ahí rellenen cualquier formulario, cualquiera de nuestros chatbots y ya nuestro equipo amablemente los atenderá. Y si quieren contactar conmigo directamente,
pues a través de LinkedIn, Fran López, Sí. me pueden acceder. Fantástico, pues ha sido un placer, Fran. No sé si quieres añadir algo o si te has dejado algo. No, pues, o sea, ha sido muy buena la entrevista y yo creo que he soltado todo lo que tenía que decir. No creo que no me Solo guarde faltaba nada. la inversión, pero entiendo que lo añadiremos dentro de poco. No sé, a mí me huele algo. Bueno, ya veremos. Veremos, Fran. De todas formas, mucha suerte a todo el equipo de Clientify. Me gusta que cuando estamos en contacto con vosotros recibimos un WhatsApp que nos pregunta información y todo. O sea, lo que me gusta de vosotros, te voy a decir una cosa, es que estáis demostrando lo que vosotros habéis desarrollado. No sé si me explico. Estáis utilizando features y esto siempre nosotros decimos lo mismo. No hay que explicarlo, hay que demostrarlo con lo que explicamos. Y vosotros lo estáis haciendo. Veo algunos emails que salen de cómo usar Clientify y todo. Y digo, claro, es así que un equipo de marketing lo debería hacer. Y lo están haciendo con su propia herramienta, que me parece muy interesante esta approach y muy lógica, pero que está muy bien hecho. Así que enhorabuena. Nosotros somos los primeros en tomar nuestra propia medicina. Eso es. Pero no todas las empresas lo hacen. Fíjate lo que te Ya digo. lo sé. Pero está muy bien de hacerlo. Creo que es una forma muy smart de explicarlo y demostrarlo. Así que, pues que vaya todo bien, que sigas a tope en Nueva York y cuando tienes noticias nos lo dices. Enhorabuena a todo el equipo de Clientify. Igualmente, y espero que os convertáis en el cliente 3001 nuestro. Bueno, ya está. 3001 seremos nosotros. Bueno, cuenta con ello. Venga. Muy bien, ya un abrazo fuerte. Un abrazo, Fran. Chao y gracias.